¿Qué más, parce? Seguite, con confianza. Bienvenidos a De Otra Forma, programa donde les contamos las historias que ustedes creen que ya saben, pero de una manera diferente. Yo soy Javier Castrillón, el parcero que va a capitanear este viaje por los misterios detrás de las narrativas que han marcado su vida, mostrándoles sus orígenes y destinos de una forma que los va a dejar boquiabiertos. Así que pónganse cómodos, relájense y prepárense para ver el mundo de otra forma. Vamos con toda. Buenos días, tardes y noches. Hola, ¿cómo están, muchachos? Esta semana vamos a terminar esta saga del tiempo contándoles los diferentes métodos que hemos creado para medir a pequeña escala nuestro día a día. Cómo estos nos han ayudado a entender y organizar los pequeños intervalos de tiempo. Ya desde la prehistoria comenzamos por medir el tiempo mediante la observación de fenómenos naturales como las fases lunares, los movimientos de las mareas, los ciclos solares, rotación de las constelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque en un principio como especie nos creímos que la Tierra estaba estática y el resto de los cuerpos celestiales giraban alrededor, mediante grandes genios, o mejor dicho, mediante grandes observadores, descubrimos que no era así. Es por esto que en este capítulo te voy a contar de otra forma cómo creamos el concepto de hora, minuto, segundo, y de cómo esto nos llevó a crear un instrumento que nos ha acompañado a lo largo de nuestra existencia. Así que sin más cháchara, vamos a desmenuzar la historia del reloj. Entrando en materia, y si me preguntas por algo cotidiano con lo cual hemos aprendido a vivir bajo el ritmo que esto nos marca, es el reloj. Y es por esto que te voy a contar sobre los primeros relojes de agua hasta el smartwatch. Cómo construimos el concepto de hora, minuto y segundo. Así que vamos a viajar por diferentes culturas para tener una perspectiva más clara. Así que comenzamos por el concepto de hora, el cual no es más que la división exacta de un día en 24 partes iguales, y se utiliza para el tiempo civil. Está conformado por 60 minutos o 3600 segundos. El término hora proviene de la mitología griega. Exactamente, las 12 horas representan a las 12 hermanas, las cuales en un principio fueron 3, Talo, Carpo y Aux. Ellas eran hijas de Zeus y Temis, y las 3 servían a los dioses y protegían las puertas del Olimpo. Como cosa rara, todo en Grecia tiene que ver con el Olimpo. También ellas eran encargadas del orden de lo natural o de la naturaleza y determinaban la fertilidad de la tierra. En cuanto a cómo están conformadas las horas, esto se debe a estudios astronómicos del pueblo babilónico, el cual utilizaba un sistema sexagesimal para sus cálculos astronómicos. De esta manera tenemos horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos. El término minuto proviene del latín minutus, el cual significa pequeño, y el término segundos viene del latín secundus, el cual significa que sigue a lo primero o segundo. Aunque como vimos en los capítulos anteriores, existen pequeñas irregularidades en la rotación de la Tierra, hacen que sea necesario realizar algunos ajustes. De hecho, el calendario gregoriano tiene 26 segundos adicionales comparado con el año astronómico. Y por otro lado, aunque sabemos según los registros que tenemos que los primeros manes que empezaron a medir el tiempo en horas fueron los egipcios, resultó que ellos llamaban hora a la 12ª parte del tiempo que transcurre desde la salida del sol hasta que llega la puesta. Pero resultó que el sistema es tan bueno que fue adoptado por los griegos y los romanos, siendo los romanos los primeros que aplicaron el sistema de 12 horas diurnas más 12 horas nocturnas. Esta se medía mediante un reloj de sol o mediante una clepsida o reloj de agua, pues resulta que esto medía el lapso entre un mediodía y el siguiente, o entre una puesta de sol y la próxima. Acá tenemos que tener en cuenta un aspecto importante que es la duración del tiempo de luz. Esta varía en referencia a la duración del día solar, y este varía a lo largo del año. Así que cuando se utiliza un reloj en estas horas, debe ser ajustado unas pocas veces durante el mes, según se tome el origen. El paso del sol por el ocaso o el orto se denomina sistema horario itálico o sistema horario babilónico, respectivamente. Como tal, el horario itálico se divide el día en 24 horas y tiene su punto de origen en el ocaso solar, siendo este la hora cero.
Si bien este sistema tuvo un nuevo auge en los siglos XVII y XVIII, sí desapareció definitivamente a comienzos del siglo XIX. Bueno, acá les voy a contar un poquito de las horas itálicas. Y estas en un comienzo se fijaban de acuerdo a la tradición bíblica, es decir, al finalizar la luz del crepúsculo, aproximadamente media hora después del ocaso. Aunque esta media hora depende de la latitud y de la época del año, pues tras un análisis exhaustivo, hace que exista una división del sistema horario itálico en horas itálicas antiguas, denominadas ore italiane ancire. Hay que me disculpen los italianos por ese pésimo latín. Volviendo al tema, en estas horas se considera el comienzo del recuento en el ocaso, mejor dicho, cuando se pone el sol, y las horas itálicas civiles, que consideran la media hora de más que tiene la duración del crepúsculo del ocaso heliacal. Y les voy a recordar que es el momento donde el sol está en 0 y menos 5 grados debajo del horizonte y el cielo está iluminado. De hecho, se pueden encontrar relojes de ambos tipos diseñados y construidos en la antigüedad. Son numerosos los tipos de relojes que muestran este tipo de horas, siendo muy habitual la descripción de su trazo en los tratados de Notminia del siglo XVII. De hecho, en muchos de ellos aparece la marca H.ABOCC como hora ab ocaso, indicando cómo las horas comienzan a contarse en escala horaria a partir del ocaso, generalmente a 30 minutos después de haber ocurrido el ocaso, cuando se produce la nox. La noche, a disposición de este tipo de horas, se encuentran relojes solares portátiles, que pueden ser los relojes de pastor o los de anillo, así como en relojes fijos con la sombra producida por un ortoestilo, que es la línea producida sobre la superficie del reloj del sol. Por otra parte, tenemos que hablar de un matemático renacentista, Francesco Vimercato, que vivía en la ciudad de Venecia, y resultó que este man escribió un tratado de Nocminia en el que describe las horas itálicas, denominándolas como horas peregrinas, lo cual generó un gran movimiento en torno a la conveniencia de saber las horas que faltan para el ocaso del sol, siendo de gran utilidad para los peregrinos que organizaban sus actividades, procurando que nunca les alcance la noche en medio del recorrido, como maluco pues, uno en un sendero y que se oscurezca. Este tratado fue tan importante para la época que fue empleado igualmente en el servicio de correo postal, tanto en España como en Italia. Acá dejamos el tema de horario itálico y vamos a hablar del sistema horario babilónico, denominado Horae ab ordo. Ahí me disculpan otra vez por el latín. En algunos relojes solares se divide el día en 24 partes iguales, al igual que el sistema de horas itálicas, siendo caracterizado por iniciar su medida tomando como referencia el fenómeno del orto solar, mejor dicho, el amanecer, empezando a contar desde la hora 0 hasta el siguiente amanecer. Para no perderse, los astrónomos babilónicos realizaban la medida del tiempo durante las noches empleando sistemas de horas iguales que regulaban mediante clepsidras o relojes de agua. Acá hay un tema y es que para ellos el orto ileaico era una posición en referencia natural en la medida de los eventos astronómicos. Me imagino que a muchos están preguntándose qué es orto ileaico y les voy a despejar la duda. Voy a tratar de explicarlo de la mejor forma. Entonces, el orto ileaico es el momento en que una estrella en particular aparece por primera vez en el horizonte, esta después de un periodo de invisibilidad. El día del orto ileaico, la estrella hace su primera aparición durante un breve tiempo, porque enseguida el amanecer del sol la oculta. Volviendo al tema, el orto ileaico, como referencia de los eventos astronómicos, resulta que de esta forma de medida pasó a los antiguos egipcios, quedó la denominación babilónica a la forma de medir el tiempo como referencia a los ortos ileaicos. Como dato final, les cuento que los sistemas horáricos, itálicos y babilónicos fueron previos al sistema de horas civiles. Así se puede ver en diversos tratados notmicistas de la época. El sistema de horas civiles se acomodó en la época tardía en la que empezó a emplearse
los relojes mecánicos. Ahora vamos con un bonus track. Vamos a hablar del AM y PM. Necesitamos recordar que el sistema horario de 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas, o sea que el día está dividido en dos segmentos equitativos de 12 horas cada uno, llamados antes de Meridian, del latín antes del mediodía, con su abreviatura AM, y post-Meridian, del latín luego del mediodía, abreviado PM. Las horas de cada periodo se enumeran del 0 al 12. Para distinguirse entre sí, se emplean estas dos abreviaturas. De este modo, las 8 AM equivalen a las 8 de la mañana, mientras que las 8 PM equivalen a las 8 de la noche. La única excepción a la regla la constituye el mediodía, ya que a las 12 del día se acompaña siempre de la sigla M, del latín meridas o mediodía. Resulta que el sistema de 12 horas fue el único sistema horario tradicional heredado de la antigüedad existente hasta el siglo XIX, cuando el inventor e ingeniero Stanford Fleming propuso el horario de 24 horas como parte de la creación del tiempo estándar universal, o sea, el sistema de los usos horarios para determinar la hora en cualquier parte del mundo, usando el meridiano de Greenwich como punto de fecha de cambio. Ahora voy a contarle la historia de los minutos y comenzamos por definir que esta unidad de tiempo es la división de una hora en 60 partes iguales. Como tal, la palabra minuto viene del latín pars minuta prima, que significa parte diminuta primera. Desde el principio del segundo milenio antes de Cristo, los mesopotámicos contaban en base a 60, usando una numeración posicional derivada del sistema numérico de tipo aditivo. ¿Cómo que sistema numérico aditivo? ¿Eso con qué se come? A ver, les doy luz en este tema. Y la cosa es más o menos así. Es un sistema de numeración que utiliza símbolos para representar números. Se caracteriza por sumar los valores de los símbolos para obtener el valor total del número. Uno de los primeros en usarlo fueron los sumerios, al igual que los egipcios y otros pueblos antiguos. Entonces, estos manes de la antigüedad les gustó mucho el sistema porque se caracteriza por tener un símbolo para referirse a las unidades, otro para las decenas, otro para las centenas y así sucesivamente. De tal forma que es necesario sumar todos los símbolos para hallar el número del que se tratan los símbolos. Puede colocarse en cualquier orden, no importa la posición en la que se encuentre, únicamente la cuantía y su cantidad. Mejor dicho, mejor vamos a tomar como ejemplo el número 23 y este se puede representar con dos símbolos de 10 y tres números de 1 o 13 símbolos de 1 y un número de 10. Así, regresando al tema y por qué el encanto del número 60, pues este tiene varias, o mejor dicho, diversos divisores, entre ellos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, el 12, el 15, el 20, el 30 y el 60. En resumidas cuentas, esto lo que termina es facilitando el cálculo de las fracciones. Como dato curioso, muchachos, el uso del número 60 como base de las mediciones de ángulos, coordenadas y medidas de tiempo se vincula a la vieja astronomía y a la trigonometría. Y volviendo al tema de los minutos, tengo que contarles que el primer registro existente de la subdivisión de la hora sexagesimalmente en minutos, segundos, tercios y cuartos se remonta al año 1000 en un comentario de Al-Biruni sobre el cómputo de los meses en el calendario judío. Por cierto, no crean que esto es todo sobre los minutos. Ahora les voy a contar sobre el símbolo de la prima. Y no es más que esa comilla que ponemos sobre el número para los minutos y la prima doble para los segundos, siendo utilizado como el indicativo del primero y el segundo corte de la hora. Aquí vamos con otro dato, y es que en 1267 el científico medieval Robert Bacon definió la división del tiempo entre lunas como un número de horas, minutos, segundos y tercios. En latín, horae, minuto, segunda, tertia y cuarta, sugiriendo el uso de un reloj mecánico para medir el tiempo. Y el último dato curioso es la introducción del minutero en los relojes. Solo fue posible después de la invención del espiral por Thomas Tompion, un relojero inglés, en 1675.
vamos a hablar de los segundos. Y estos son la unidad de tiempo que supone comúnmente la 60ª parte del minuto, 1 sobre 60. Y es esencial para la medición en múltiples sistemas de unidades. Antes se definía como la fracción de la duración que tuvo el año solar medio entre los años 1750 y 1890. Pero desde el año 1967 su medición se hace tomando como base el tiempo atómico. Y debido a la rotación de la Tierra, la cual varía y también se ralentiza ligeramente, se agrega periódicamente un segundo intercalar a la hora del reloj para mantenerse sincronizados con la rotación de la Tierra. Como tal, la palabra segundo viene del latín secundus, lo que significa que sigue a lo primero o segundo, aunque a otros historiadores se le atribuye a la palabra proveniente del latín seguire o seguir. Sin embargo, su uso para denominar a la medida de tiempo es similar al origen del término minuto. Para continuar hablando de los segundos, es indudable hablarles del reloj más antiguo conocido, accionado por resortes con una segunda aguja que marcaba los segundos en un reloj datado entre los años 1560 y 1570. Ya en el siglo XVI, el enciclopedista otomano Taqi ad-Din Muhammad ibn Maruf creó un reloj con marcas 1 sobre 5 de minuto. A lo largo del siglo XVI y XVII, diferentes personajes históricos incursionaron en el desarrollo de diferentes modelos de medición de los segundos. La medición de segundos con suficiente precisión se hizo posible con la invención de los relojes mecánicos y fue entre 1670 y 1680 que el relojero londinense William Clement presentó al público su gabinete de reloj, siendo este mecanismo lo suficientemente preciso para medir segundos como 1 sobre 60 minutos. Durante muchos años la producción de estos relojes fue dominada por los relojeros ingleses y luego se extendió a otros países. Así, a partir de este momento, fue posible medir los segundos con la precisión adecuada. Como dato curioso, en algunos idiomas existe el término tercero, 1 sobre 60 segundos. Por ejemplo, en el polaco, el tercia, en turco, salir, aunque la mayoría de los usos modernos subdividen los segundos utilizando decimales. Ahora, no puedo terminar el tema de los segundos sin contarle que estos forman parte de otras unidades de medida, como la frecuencia en los hercios, segundos inversos o segundos menos 1, la velocidad de metros por segundo y la aceleración metros por segundo al cuadrado, la unidad del sistema métrico y el becquerel, una unidad de desintegración radioactiva, se mide en segundos inversos. El metro se define en función a la velocidad de la luz y del segundo. Las definiciones de las unidades básicas del sistema métrico, kilogramo, amperio, kelvin y la candela, también dependen del segundo. Desde siempre a la gente le ha inquietado eso del tiempo, que al comienzo no le daban tantas vueltas para medirlo. Nuestros ancestros se levantaban con el sol y se dormían con él. El día y la noche marcaban sus vidas, siguiendo un ritmo natural que nadie se tomaba la molestia de dividir en horas, minutos o segundos. La agricultura y las estaciones del año eran sus relojes. Nadie andaba por ahí preguntándose qué horas son, porque lo sentían en sus propios huesos. Y esto fue así por mucho tiempo. Pero como especie se nos creó la necesidad de medir y llevar el día a día. Y es por eso que necesitamos un instrumento que nos solucione este problema. Y sin más cháchara, ahora sí les voy a hablar del reloj, muchachos. Y empecemos por decir que el reloj es un instrumento capaz de medir, mantener e indicar el tiempo en unidades convencionales como hora, minutos o segundos. Básicamente te dice la hora exacta. Pero también puede tener otras funciones bacanas como medir la duración de un evento, o poner una alarma para recordártelo o para recordarte algo en un momento específico. Como hemos visto a lo largo de este episodio, los relojes se usan desde la antigüedad y a medida que ha avanzado la tecnología para hacerlos, han salido nuevos modelos más precisos, con mejores funciones y diseños y hasta más económicos. Uno de los juguetes más comunes sin duda es el reloj, porque prácticamente todo el mundo tiene uno o varios, sobre todo de esos que llevamos en la muñeca. Y en muchos hogares seguro encuentras varios relojes dando vueltas por ahí. Y hasta en los electrodomésticos llevan unos relojes digitales. Y claro, cada computadora lleva su relojito marcando el tiempo. El reloj, aparte de ser útil,
se ha vuelto una joya, una forma de mostrar estatus social en algunas culturas. Y acá va un dato curioso, y es que la máxima precisión que hasta ahora hemos encontrado es la de un reloj atómico que hicieron los gringos en 1999, el NISTF, que es tan preciso que solo se equivoca por un segundo cada 45 millones de años. Con este reloj no te van a creer que se descuadró la hora. En los tiempos antiguos, muchachos, existían varios tipos de relojes. Acá les voy a contar un pequeño abrebocas. Vamos a comenzar por decir que existió uno que se llama la cléxida o reloj de agua y también el reloj de sol. Todo esto según Vitruvio. A ver, un dato curioso es que los egipcios usaban el Nocmon para medir los movimientos del sol y los relojes del sol. Y las cléxidas fueron inventadas en tiempo de los Ptolomeos. Por otro lado, se dice que el monje benedictino Gerberto, también conocido como Silvestre II, inventó los grandes relojes de pesas y ruedas en Occidente hacia el siglo XX. Pero en otras fuentes, el primer reloj mecánico fue construido por Richard de Whiteford, abad de San Albano, alrededor de 1326. Como dato curioso, Dante menciona en la Divina Comedia relojes mecánicos con función de alarma antes de 1321. Por otro lado, en España se tiene un registro del primer reloj de torre instalado en Valencia en 1378. Otros relojes más antiguos que se encuentran en España son el de la Catedral de Barcelona en 1393, la iglesia de San Miguel de Cuéllar en Segovia en 1395 y la Catedral de Sevilla en 1396. Aquí otro tema. La idea de los relojes de bolsillo surgió de Pedro Bell de Nuremberg en 1647 y el amigo Christian Huygens aplicó el péndulo a los relojes de torre. Como tal, los relojes de repetición se inventaron 2 años después. Y aunque hay diversos tipos de relojes actualmente, mecánicos, electrónicos, entre otros, hay tanto analógicos como digitales y se valoran como obras de arte mecánicas a pesar de su menor precisión. Hay grandes compañías relojeras en países como Alemania, Suiza, Japón, China, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. Esta gente fabrica relojes de calidad. Ahora les voy a contar un poco del primer instrumento del que se tiene noticia para medir el paso del tiempo, hacia uso del movimiento solar. Como tal, no tenemos un inventor, pero se sabe que astrónomos babilónicos y egipcios, unos 2000 años antes de Jesús, inventaron el reloj de sol. En castellano se le denomina también cuadrante solar. Lo que hace es emplear la sombra arrojada sobre una superficie con una escala o marca para indicar la posición del sol en el movimiento diurno. Aunque según algunos historiadores, los obeliscos fueron creados hacia el 3500 a.C. por estos manes, los egipcios, son los primeros relojes de sol. La cosa es que para esto no todos tienen un consenso. Por otro lado, la primera descripción y diseño de un reloj de sol cóncavo se atribuye a Beroso de Babilonia en el siglo IV a.C. Resulta que el dispositivo se instala horizontalmente con una barra encarada hacia el sol, al este por la mañana y al oeste por la tarde. La lectura del tiempo se realizaba por la posición de la sombra de la barra que ya estaba calibrada sobre un notmon. Acá les voy a contar qué es un notmon. Yo voy a empezar por contarle que la palabra notmon es una guía o maestro y hacía referencia a un objeto alargado cuya sombra se proyectaba sobre una escala graduada para medir el paso del tiempo. En el Instagram de Otra Forma Podcast y en Facebook en De Otra Forma Podcast vas a encontrar una imagen de este artilugio. Acá tenemos varios manes involucrados en el reloj de sol, pues babilónicos, egipcios, griegos y romanos antiguamente construyeron varios tipos de reloj de sol. Así que el común denominador es un modelo SIM, que consistía en una estaca clavada sobre un suelo horizontal, midiéndose el tiempo según la posición y la longitud de la sombra proyectada. En sistemas posteriores, ya cuando fuimos aprendiendo un poquito más como especie, los hicimos más elaborados. Se sustituyó la estaca por una varilla fina llamada estilo, cuya sombra indicaba sobre un cuadrante calibrado, o sea, se hizo más preciso el poder tomar la hora. Esto pudo haber sido la función que cumplían ciertos monumentos históricos, conocidos como menhires. En su versión más moderna, el estilo adoptaba la forma de una placa triangular, que para medidas precisas debe formar un triángulo con la horizontal igual a la latitud del punto del emplazamiento
y estar exactamente alineado en la dirección norte-sur. En resumen, esta herramienta parece diseñada para realizar mediciones geodésicas o topográficas de forma precisa, para tener en cuenta si se cumple lo que les acabo de contar a las 12 horas, o sea, hacia el mediodía, el estilo no producirá ninguna sombra. Acá van varias curiosidades sobre este reloj. Y la primera es que los egipcios mantuvieron su estilo marcado en ángulo recto, mostrando que la precisión es clave. La segunda, que en el año 300 a.C., el sacerdote babilónico Beroso sacó el reloj de sol hemisférico. Este no es más que una roca esculpida con bajos relieves a los lados que se mantuvo como el descreste para medir el tiempo en el Medio Oriente hasta la Edad Media. La tercera es recordar que en Grecia Claudio Ptolomeo y Apolonio de Pérgamo, allá en el siglo I a.C. y siglo III a.C. respectivamente, se mandaron a hacer los relojes de sol más complicados. Uno famoso es la Torre de los Vientos en Atenas, levantada hacia el 100 a.C., con 8 relojes en cada cara del edificio. La cuarta es que los romanos también se lanzaron a la movida de hacer los relojes de sol, pero tenían un problemilla. La duración del día cambiaba con las estaciones, así que solo eran útiles durante ciertas horas en invierno. Y la quinta es que cuando llegó el Renacimiento, la relojería de sol se volvió todo un arte. En 1531, el cosmógrafo alemán Sebastian Munter lanzó un libro llamado Compositio Horologium, donde se explicaba cómo hacer relojes de sol y hasta de luna. Vamos a hablar del hidrorreloj o reloj de agua. Tengo que empezar por contarles que en la antigüedad se desarrollaron varios tipos de relojes de agua, los cuales podemos dividir básicamente en dos tipos, de entrada y salida. El de salida es en el cual se medía por la velocidad de vaciado de un recipiente a través de un pequeño orificio. Por otra parte, el reloj de agua de entrada funciona básicamente de la misma manera, solo que en lugar de salir del contenedor, el agua llena el contenedor marcado. Cuando este se llena, quien está de observador puede ver dónde el agua se encuentra con las líneas y decir cuánto tiempo ha pasado. Otra manera de medir es utilizando un flotador que puede mover un indicador o una manecilla. Acá un dato curioso, es que los relojes de agua son de los instrumentos más antiguos para medir el tiempo. Les cuento que estos manes de la antigüedad se pusieron de acuerdo y pusieron de moda el diseño de salida de agua en cuenca, pues es la forma más simple de un reloj de agua y se sabe que existió en Babilonia, en Egipto y en Persia, hacia el siglo XVI a.C. Otras regiones del mundo, incluida la India y la China, también tienen diseños primitivos de relojes de agua. De hecho, aunque las fechas más antiguas son menos seguras, algunos historiadores afirman que los relojes de agua aparecieron en China ya a partir del 4000 a.C. Por otro lado, los griegos y los romanos no se iban a quedar atrás y avanzaron en el diseño del reloj de agua, en inventar como tal una clexide de entrada con un sistema que se denomina de retroalimentación primitivo, con un engranaje y un mecanismo de escape que estaban conectados a unas autómatas fantásticas y daban como resultado una precisión mejorada. Mientras tanto, se hicieron otros avances en Bizancio, en Siria y Mesopotamia, donde los relojes de agua, cada vez más precisos, incorporaban complejos engranajes segmentarios y epicíclicos, o sea, ruedas hidráulicas y programabilidad, avances que finalmente pues les llegaron a los europeos. Independientemente, los chinos desarrollaron sus propios relojes de agua avanzados, ¿cierto? Que incorporaban engranajes, mecanismos de escape y ruedas de agua, transmitiendo sus ideas a Corea y a Japón. Un tema curioso es que algunos diseños de relojes de agua se desarrollaron de forma independiente y algunos conocimientos se transfirieron mediante el comercio. O sea, esa ruta de la seda funcionó sabroso. Ojo al dato, y es que los primeros relojes de agua se calibraron con un reloj de sol, aunque nunca se alcanzó un nivel de precisión comparable a los estándares que actualmente tenemos de cronometraje. El reloj de agua fue el dispositivo de cronometraje más preciso y utilizado durante milenios.
hasta que fue sustituido por relojes de péndulos más precisos en Europa en el siglo XVII. Acabamos con los datos curiosos de la clexia. El primero es: en la antigua Grecia y Roma, estos manes usaban los relojes de agua y eran comúnmente utilizados en los tribunales para medir la duración de los discursos. Escogían a cada orador, se le asignaba un tiempo específico y cuando el agua se agotaba, pues se le acabó el tiempo y ya no puede seguir hablando. Segundo dato es una precisión relativa, y es que aunque estos relojes de agua eran una mejora con respecto a la medición de tiempos más primitivas como las velas o las clexidas de flujo libre, no eran tan precisos como los relojes mecánicos que surgieron más tarde. 3. La influencia de la Edad Media. Durante la Edad Media, los monasterios europeos utilizaron las clepsidas para regular las horas de oración y de trabajo, pues esto les ayudaron a estructurar la vida monástica diaria a estos modos. 4. Las clepsidas chinas. En China se desarrollaron clepsidas bastante avanzadas durante la dinastía Ming, entre 1368 y 1644. Algunas de estas clepsidas chinas eran tan elaboradas que incluían mecanismos de alarma y reproducción musical. Conexión 5. Conexión con la astronomía. En algunas culturas los relojes de agua estaban vinculados a observaciones astronómicas. Por ejemplo, en Egipto se utilizaban para medir el tiempo entre salidas sucesivas de ciertas estrellas. Y aunque hay mucho tema más, vamos a dejar aquí el reloj de agua, la clexia o el hidrorreloj. Nos tocó el turno del recién llegado en términos de historia, un reloj inteligente o smartwatch, y como tal es un reloj de pulsera dotado con funcionalidades que van más allá de las de uso convencional. Y es que en sus inicios los primeros modelos desempeñaban funcionalidades muy básicas, pero los actuales ya son capaces de acceder a internet, realizar y recibir llamadas telefónicas, enviar y recibir correos electrónicos y SMS, recibir notificaciones del teléfono inteligente e incluso consultar las redes sociales. Muchas de las funcionalidades que integran ya están disponibles en teléfonos inteligentes. Sin embargo, los relojes inteligentes gozan de algunas ventajas en lo que a comodidad respecta, en especial cuando se usa para hacer deporte o viajar. Es que estos párvulos del tiempo pueden incluir características como un acelerómetro, giroscopio, brújula, pulsímetro, barómetro, altímetro, geomagnetrómetro, geolocalizador, o sea GPS, altavoz, micrófono, ranura para la tarjeta de memoria externa, entre otros juguetes. También cuentan con mecanismos de conectividad como el Bluetooth para conectar al móvil, auriculares u otros dispositivos, NFC, Wi-Fi o USB. Estos más que relojes son pequeñas computadoras en las que cualquier dispositivo cuenta con un procesador, memoria de entrada y salida de datos. Se pueden recoger información de los sensores internos o externos, se pueden controlar o recuperar datos de otros dispositivos. Aunque algunos solo sirven como interfaz para teléfonos inteligentes, sin embargo existen algunos prácticamente independientes que incorporan ranuras para la tarjeta SIM y se denominan relojes inteligentes telefónicos. Yéndonos a sus primeros pinitos, una primera aproximación de los relojes inteligentes fueron los relojes digitales, lo que hizo que no fuera hasta principios del siglo XXI donde se crearon los auténticos smartwatch, mientras a lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI se han desarrollado relojes digitales cada vez más potentes, con mejores características, dando lugar al nacimiento de lo que hoy se conoce como relojes inteligentes. Estos primeros dispositivos eran capaces de realizar funciones muy básicas, como cálculos, traducciones o ejecutar minijuegos. A menudo, estas eran comparables con los asistentes personales digitales o PDA. Es así como después de muchos proyectos fallidos, los primeros relojes inteligentes vieron la luz a lo largo del 2012. El primero de ellos nació de la mano del proyecto crowdfunding, el Preble original. Es el referente y pionero del mundo de los relojes inteligentes. Tras el Preble, Samsung, Sony y Apple y muchos otros fabricantes se lanzaron a la comercialización de estos pequeños dispositivos después del éxito y de la acogida de los usuarios. Al día de hoy, todos los grandes fabricantes de electrónica del mundo están implicados en proyectos como este. Acá les cuento algunos datos curiosos de nuestros relojes inteligentes.
El primero, los smartwatch pueden ayudarte a encontrar tu teléfono, tus llaves e incluso tu carro gracias a la tecnología de localización. Segundo, algunos smartwatch están diseñados para ofrecer un ajuste estable y ergonómico, lo que aumenta la precisión de los sensores de salud. Tercero, a pesar de lo que se podía pensar, el sudor no daña estos relojes. Y cuarto, el primer reloj inteligente en braille fue producido y desarrollado por el sudcoreano DOT, lo que representa un gran avance para las personas con discapacidad visual. Por este episodio lo vamos a dejar aquí. Hemos viajado desde los albores de la civilización hasta la invención del reloj de agua, explorando la fascinante historia de los relojes. Espero que hayas disfrutado de este episodio y hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, te invito a que dejes un comentario, una valoración o una sugerencia para futuros temas. Estamos en Facebook en De Otra Forma Podcast, en Instagram en De Otra Forma Podcast. También puedes contactarnos por Gmail como deotraformapodcast@gmail. Ahora también estamos en YouTube en De Otra Forma Podcast. También puedes compartir este podcast con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer la historia de los relojes. En nuestro próximo episodio tendremos información donde hablaremos del resto de la historia de los relojes, desde el reloj de agua hasta los relojes modernos que llevamos en nuestra muñeca y bolsillos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós.